para quienes son creativos, disruptores, soñadores, innovadores. El cielo no es el límite, porque hay pisadas de hombre en la luna. Bienvenidos al programa. Liftoff. The MA6 vehicle has lifted off. The MA6 vehicle has lifted off. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Pisadas en la Luna. En este programa donde queremos conocer personajes como Felipe Biel que han logrado conquistar sus sueños y poner sus pies en la Luna. ¿Se acuerdan en los años 80 cuando los Dukes de Hazzard decían en el capítulo anterior al tío Jesse? Bueno, en el capítulo anterior de nuestro programa conocimos la historia de Felipe Biel, quien desde sus inicios, siguiendo sus dotes artísticos, su amor por la música, llegó a ser actor de teleserie en Canal 13 con un éxito indiscutible. Luego, dadas las circunstancias de la vida, se mudó, se migró, se cambió a la ciudad de Miami y después de muchísimo trabajo llegó a ser un importante comunicador en la televisión norteamericana, en el mundo latino, con un programa diario de 3 horas, Escándalo TV. Pero descubrimos que Felipe tenía mucho más que conocer. Por eso quisimos hacer este nuevo capítulo, el de hoy, donde vamos a conocer quizás la historia, la experiencia, el proyecto más importante de Felipe, quizás su verdadera luna. Vamos a conocer esa segunda parte de nuestra entrevista con Felipe Biel. Increíble la conversación que estamos teniendo con el invitado hoy día. Felipe Biel, hombre que tuvo un éxito, yo hago fe de eso, realmente impresionante en los Estados Unidos. Ya estás más tranquilo y vas a un seminario de real estate. Sí. Habla el que después fue presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, correcto. Y ahí como que te agarraron un sartén y te pegaron en la cabeza. Tú sales y llamas a tu papá. Sí. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que yo nunca, yo nunca había entendido muy bien el valor de lo que había hecho mi papá en los negocios, en el real estate, esto de invertir, esto de que me había obligado a comprar la casa. Yo lo tomaba como que están preocupados los negocios y es mucho más entretenido trabajar lo que a uno le gusta. Con una salvedad, que lo que a uno le gusta muchas veces, como por ejemplo ser animador de televisión, tú eres un empleado de una empresa y tú estás a merced y dependes del productor, del jefe, de la audiencia. Tu trabajo depende de un montón de factores. Y cuando vas a una conferencia de real estate, me interesó porque era un tema que lo tenía un poco en el ADN por mi papá, ya me estaba yendo bien en televisión y dije, creo que es importante aprender a invertir. Y ahí entendí un poco el valor de tener tus propias inversiones, de tener tu propio negocio y el valor de poder trabajar en algo que algún día dependas 100% de ti y no de un empleador. Y ahí entendí un poco lo que había logrado mi papá partiendo de cero. Cuando hablé con estos tipos como Donald Trump, como Robert Kiyosaki, dije, mi papá ha hecho lo que estos señores dicen. Entonces como que mi papá, como que tuve que ir a ver a un conferencista en Atlanta para darme cuenta de que mi papá había hecho eso. Y ahí entendí, me hizo como un clic, ¿no? Y ahí empecé a entender el valor y inmediatamente sentí una admiración mucho más grande por mi papá. Y desde ese día, cada vez que yo me sentaba a hablar con mi papá, era como hablar con un gurú de esto, ¿no? Yo decía, oye, papá, ¿tú cómo lo hiciste con esto? Ah, por eso hiciste comprar la primera casa. ¡Wow! ¡Qué heavy! Entonces, por favor, dame el dato del seminario porque yo me siento a conversar con mis hijos y claramente no soy el gurú de nada, pero bueno, algún día pasará. Hay una frase que tú decías en ese momento que me gustó mucho. Tú decías, a los papás les va bien porque sí. Uno cuando el niño dice, le va bien, tiene pega, y no es tan así. claro, cuando tú no entiendes el camino que ha tenido que pasar tu papá para darte una cierta estabilidad en la vida, y tú no tienes cómo comparar, porque cuando tienes tu propia familia, tú te das cuenta lo vulnerable que es todo, ¿no? Claro. Que te va mal y no hay plata para la comida y tu hijo corre peligro. O sea, uno vive con un estrés. En mi casa yo siempre sentí mucha estabilidad. Entonces yo asumía que esa estabilidad llegaba por añadidura cuando uno crecía, ¿no? Cuando uno ya se transforma en padre,
uno inmediatamente ya es un tipo equilibrado, exitoso y normal, como mi papá, que siempre está con cierta estabilidad, ¿no? Y en realidad no, me di cuenta cuando tenía mi propia familia, me di cuenta de lo terrible que es todo, de lo vulnerable, lo irresponsable que puede ser uno, tener hijos sin seguro médico, no quedar en ningún casting. Yo me desvelaba en la noche, decía, ¿dónde voy a trabajar? Nadie me va a contratar, ¿cachai? No teníamos cama, dormíamos con el colchón en el suelo. Entonces ahí te das cuenta un poco el valor de lo difícil que es sacar adelante una familia, conseguir un trabajo, tener un jefe y que no te echan. El GPS de la entrevista me está diciendo recalculando ruta. Recalculating. Take a right. Nos pegamos una bifurcación. Estamos hablando del músico, publicista, Sí. conductor, exitoso, y ahora estamos hablando de real estate. Para que entiendan, real estate es lo que hacía el señor Barriga en la vecindad. Es Sí. el que cobra el arriendo, el dueño, el que compra y que vive de eso. Sí. O sea, estábamos en la luna y de repente como que nos fuimos a otro lado. No, ¿Qué pasó porque ahí? es que eso siempre estuvo. Como Ya. mi papá era un broker de real estate, en mi casa, cuando yo tenía 4 años, 5 años y el fin de semana había comida familiar, mis tíos hablaban de real estate. Compramos esta casa, la arreglé una pieza, le cambié esto. Mira, lo otro que es bueno es el local comercial de tal esquina, que pasan muchos autos. Tú vas escuchando conceptos, ideas, pero yo nunca enganché con ese negocio, lo encontraba muy aburrido. De Claro. hecho, los sábados me invitaba a ver casa, me decía, acompáñame que tengo que ir a ver una casa. Y yo iba a ver una casa y me hablaba y me decía, ¿qué opinas tú? Le agregamos una pieza y yo, no sé, qué fome, que a quién le importa esta cuestión. Entonces, yo el real estate lo tuve siempre. De hecho, cuando trabajé en televisión, yo ahorraba mucha plata. Ya. Y esa plata la mandaba a Chile y mi papá me iba comprando inversiones, íbamos invirtiendo. Y también en Miami me compré un departamento. Siempre lo estuve haciendo, porque era como algo natural. Tenía como en el ADN que si ganas un poco de plata, tienes que invertirlo en real estate. Es como automático. Bueno, No entiendes mucho el valor de por qué lo estás haciendo, pero lo haces. es parte de la genética que se hereda. En mi caso, en la música, siempre se escuchó música y mi abuelo se reía mucho. Yo me subo al auto, antes prendo la radio, antes que prender el auto, porque la música. Pero ¿saben qué? Hay cosas que uno hace porque vienen en el ADN, ¿entiendes? Exacto. No Al sé, escucharte, Felipe, ¿Ah? me pasa una cosa bien interesante. Mencionas a tu papá y muchas veces los papás los padres siempre tienen un impacto en sus hijos. Ujú. Hay un impacto enorme. Positivo, siempre creo que es positivo. En algunos Sí. casos negativo. Y en tu caso, he escuchado mucho hablar de tu papá con mucho cariño. Sí. Pero quiero hacer una pausa y te voy a tirar 3 nombres que quiero que pienses. ¿Y cuál es la relación de Viviano Castelló, Felipe Camiroaga y Felipe Biel? Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Si la historia de hoy te motivó, te ilusionó, te hizo soñar, queremos escucharte. Déjanos tus comentarios. Estoy agotado. El invitado de hoy día me llevó a la luna, me mostró su éxito en Miami en la televisión. Ahora me está contando de su experiencia en Marte con la compra y venta de real estate, de propiedades. Pero ahora vamos a conocer quizás la parte más poco conocida de Felipe. Y es increíble, las veces que he hablado contigo, solamente hablamos de lo que va a pasar ahora. ¿Por qué hay una isla en el Caribe que la parte izquierda se llama Haití, que es el lugar más pobre de América Latina, y la parte derecha se llama República Dominicana y es uno de los lugares más paradisíacos de América Latina? ¿Qué tiene que ver esta isla del Caribe? Viviano Castelló, tu hermana, Felipe Camiroaga. Este gallo, es como... ¿Qué pasa ahí? Mira, es muy simple. Estábamos hablando del impacto de los padres en uno y cómo de alguna manera intervienen o influyen en lo que es tu futuro y tu vida. Y yo tuve, gracias a Dios, unos padres muy lindos y que influyeron muy positivamente. Te he hablado un poco de lo que influyó mi papá en términos de visionario, de negocio, pero también mi mamá tenía un rol muy importante y era un rol muy contrastante con el de mi papá. Mi mamá era trabajadora social y tenía un hogar de niños, entonces
todos los domingos mi mamá me decía, agarre la guitarra, Felipe, tenemos que ir a cantarle a los niños. Yo, bueno, iba a cantar a los niños. Y siempre mi mamá tenía una fundación en Renca, en La Granja, entonces ella siempre nos sacaba de este mundito lindo que vivíamos en la dehesa y nos llevaba para allá y nos ponía ahí. Y teníamos que ayudarle a la mamá. Yo siempre decía, ¿por qué las mamás están todas tomando cafecito, se juntan entre ellas a chismosear? Y mi mamá agarra el auto todos los días y se va a Renca, se va a La Granja y está métale ahí luchando con las viejas, con las señoras, con los niños, tratando de conseguirles cosas. Trabajó en el juzgado de menores, en unos casos de abusos de familia muy difíciles. Yo me acuerdo que la acompañaba a hacer visitas. Y cada visita era un caso terrible. ¿Y por qué mi mamá hacía esto? Porque ella tenía una vocación social muy grande y trataba siempre de sacarnos de la burbuja y mostrarnos este tema social. Y uno va creciendo con eso. Entonces, en algún minuto en mí se gatilla también esa parte social. Y le digo a mi señora, hay que hacer algo por alguien. Nos ha ido bien, compramos un auto, compramos una casa, compramos una inversión. Y ante los ojos del mundo somos exitosos. Pero no hemos hecho nada por nadie, más que por nosotros mismos. Y tenemos hijas que van a crecer en Miami con un iPad, con un iPod, con un iDad, con no sé cuántas cosas, y no tienen ninguna noción del valor de las cosas porque no tienen cómo compararlo. A ver, Solo conocen Miami. estáis flotando en la luna, disfrutando el mundo, en ese momento en la vida donde uno gasta sin preocuparse de la cuenta y trabaja sin preocuparse de la hora. Sí, está todo Miami Lifestyle, super Todo, nice. South Beach, oye, llámame para atrás. Y de repente dice, bueno, es que tenemos que devolverle a la sociedad. Tenemos que hacer algo. Y además que yo soy como intenso, entonces me empecé a meter con el Techo para Chile. Y el Techo para Chile, un amigo me dice, nos vamos a ir a Haití a construir. Haití, weón, ¿y cómo es Haití? Vamos. Y yo me fui con ellos. Y cuando llegué a Haití, había que construir y me dan una sola instrucción. Me dice, te queremos pedir un solo favor. Me dijo, no le des nada a los niños. Porque si tú le das algo de comer a un niño, van a llegar todos los niños de la población y nos van a interferir en el trabajo de construcción. Bueno, yo llegué, enganché con los niños, le empecé a dar de todo a todo, andaba con 500 niños y no construí nada, no hice nada de construcción. Lo único que hice fue estar con los niños todo el fin de semana y llego a Miami y le digo a mi señora, no, tenemos que ir a Haití. Entonces planeamos una Navidad en Haití y me fui con mi señora, con la Celeste y la Almendra, las dos niñas, a pasar Navidad a un orfanato en Haití. Le dije, vamos a hacer una Navidad diferente y pasamos la Navidad en el campamento militar de los chilenos en Haití, con los niños, con la pobreza más extrema que puedes conocer. Y ahí después empezamos a patrocinar un hogar de niños que tenía como misión tratar de que los niños los adoptaran para que salieran de Haití. Y empezamos a trabajar con los militares chilenos y con chilenos. Y ahí los niños los apadrinaban diferentes chilenos. Y ahí viene un poquito el vínculo, para sorpresa mía, cuando muere Felipe Camiroaga, al cual yo tenía una enorme admiración como conductor, pero no tenía ninguna idea del vínculo de él con Haití, el hogar que yo estaba patrocinando. Y la dueña del hogar me dice, hay algo que te quiero decir, que yo no te lo había dicho porque me habían pedido reserva, pero la niña que se llama María, y una de las niñitas del hogar, se llama María por la madre de Felipe Camiroaga, porque Felipe Camiroaga estaba apadrinando a esa niña y él quería a futuro poder adoptarla. Oh, dije yo, qué increíble esta historia. O sea, esta es la niñita que apadrina a Felipe, y me llama el mejor amigo de Felipe, después de que muere Felipe, Viviano Castelló, y me dice, Felipe, no te conozco. Lo ubicaba yo por la televisión, pero no nos conocíamos, y me dijo, yo sé que tú trabajas con el hogar de niños donde Felipe apadrinaba a una niña. Le dije, sí, claro, conozco a la niña. Le dije, la conozco hace mucho tiempo, lo que pasa es que no sabía que la apadrinaba Felipe. Y me dijo, yo le digo, ¿la quieres seguir apadrinando? Me dijo, no, me dijo, quiero que me lleves a Haití, la quiero adoptar yo. Y fue muy impactante ser parte de la adopción de la niña de Felipe Camiroaga, pero como Felipe muere, él adopta a su amigo. Qué bonito. ¿Y cómo le cambian la vida a esa niña? ¿Ah? ¿Cómo le cambian la vida a esa niña desde Haití? Era la pobreza máxima. Y ahí yo, en uno de estos viajes, yo llamo a mi hermana y le digo, Cata, el hogar de Haití es un desastre, necesitamos algún tipo de ayuda para que se financie. Y mi hermana, que también hacía temas sociales por mi mamá, me dijo, yo voy a Haití y veo en qué te puedo ayudar.
se asustó incluso, qué peligroso ir a Haití. No, no te preocupes, yo te voy a buscar con los militares. Ahí te van a buscar con los militares, todo. Y llevo a mi hermana y en el hogar mi hermana conoce a una de las niñitas chiquititas que se llamaba Catalina, coincidencialmente igual que ella. Cayó en coma. Le llama la atención porque Catalina no es un nombre haitiano, era un nombre Sí, que claro. la habíamos puesto en el hogar como de referencia. Y dije, y mi hermana me dice, ¿quién va a adoptar a Catalina? Le dije, no, Catalina no tiene padres adoptivos todavía, la que tiene es el amigo de Felipe Camiroaga, que está tratando de adoptar a esta niña, y habían otros más que tenían ya asignadas ciertas familias, con un proceso muy complicado. Y mi hermana decide adoptar a esta niñita. Y para hacerte la historia un poco corta, un año después de trámite, logra salir de Haití a Chile la hijada de Felipe Camiroaga, la María, y logra salir la hija de mi hermana Catalina, que hoy día viven en Chile, tienen 15 años las dos, son grandes. Y eso pasó en Haití. Y Qué después maravilla. de Haití, yo no seguí yendo porque realmente nos absorbió mucho. Fue muy difícil, fue muy complicado las adopciones, mucha burocracia, mucha corrupción en el proceso. Debe ser muy, muy, muy potente. Muy potente, muy potente. Oye, entonces, al volver, empezamos a tratar de trabajar con agencias de Miami, hacer algo con niños de sobre Miami. eso quería hablar. Volviste Sí. a Miami y según la información que tengo acá, porque tú sabes, si sale en internet es verdad, empiezas a trabajar en DC Comics y a trabajar en una película. Vamos a una pausa comercial y a vuelta Felipe nos va a contar esta participación como superhéroe. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, soñar contigo. Déjanos tus comentarios en esta página. Les dije que a vuelta comercial le íbamos a saber cómo Felipe Biel, artista, cantante, actor, comunicador, exitoso, conductor de televisión, empresario y ahora superhéroe de DC Comics. ¡Shazam! Felipe, hay una película que se llama Shazam, que es de DC Comics. Y en Shazam, los hijos viven en una casa de adopción temporal. O lo que sea. ¿Cómo llegaste a ser un foster parent o un padre superhéroe? Mira, obviamente después de Haití quedé muy sensibilizado con la idea de la adopción. Me pareció una idea increíble cómo estas niñitas haitianas, cuando a mí me mandan la foto de la niñita haitiana que yo veía en el hogar, sentada en Chile, en el comedor con mi papá tomando desayuno, la niñita de 1 año y medio, era como surrealista, era como unir dos mundos que para mí no tenían ningún punto de unión, ¿no? Entonces, es increíble. Y ver esa niñita, la verdad, crecer me movió mucho. Y acá en Estados Unidos quería ayudar en algo, y ahí en una de las agencias me dan la idea de ser foster parent, que básicamente es muy sencillo. Básicamente ayudas a un niño que está en riesgo social, te lo llevan a tu casa, lo cuidas por un tiempo y después el niño vuelve con su familia. Si el niño no volviera con su familia por diferentes circunstancias, tú podrías eventualmente como padre foster adoptarlo. Y en eso estábamos averiguando un poco este modelo de ayuda que se llamaba Foster Parent, del cual no teníamos ninguna idea, y evaluando un poco hacer este curso, nos comentaron de la urgencia que tenían las agencias cuando recibían grupos de niños, que era muy complicado porque ninguna casa quería recibir grupos de niños, y ahí me hablaron de un caso en esa misma reunión que tenían 3 niños que no tenían familia y que si no encontraban una casa los iban a poner en 3 casas diferentes. Entonces, en un acto de absoluta irresponsabilidad, le dije a la señora, yo tengo una casa grande, si quieres yo te los cuido por un tiempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Y así nos metimos en el tema de foster parent, sin estar muy preparados, y finalmente recibimos 3 niños americanos. A ver, tú llegas a tu casa porque estabas ahí con la Paula en ese momento y llegas, tú tienes 2 hijas, Celeste y Almendra, y llegas Sí. con Trevor, María y Annalise, que son 2 gemelos y un Sí. tercero a tu casa. O sea, 3 son multitud, 5 son un estadio de la noche a la mañana. No, llego solo a la casa y le digo, Paula, me están diciendo que hay unos niños que necesitan que los cuiden un tiempo. ¿Fuiste solo? La verdad es que a esa reunión fui solo y llegué a la casa a contar la idea. Y la idea la conté
como Más o menos. la condimenté un poco, entonces le dije, ¿le gustaría recibir unos niños por unos días para cuidarlos? ¿Qué te van a decir? Sí, está bueno, dijeron las niñitas, está bueno. Y la Paula me dijo, pero ¿cuántos niños? ¿Tres? ¿Tres? Sí, pero es por un tiempo, un par de semanas, y listo. Entonces, no sonaba algo muy loco, era muy temporal, era muy rápido, era una experiencia. Entonces, Pero no cuestionamos meses mucho después, y preguntamos mucho del caso. Es como que yo te dijera, Juan, mira, tengo un problema ahí en Seattle, man, y tengo unos amigos que, claro, sobrinitos míos que no tienen dónde quedarse. ¿Te importa que se queden 2 días en tu casa, compadre? Ayúdame. Pues, por bueno, supuesto quienes están viendo el programa ya saben en qué terminó esto. A los claro. pocos meses, tus dos niñas te lloran, te dicen, papá, no se pueden ir. Y la familia No, pasa de 4 a 7. Y hoy día, Pero Juan, eso no pasa así. No, a las A 2 ver. semanas, en la película a las 2 semanas tu señora te dice, estamos enamorados de los niños, ¿se pueden quedar? Sí. Y viven, no, colapsamos, a las 2 semanas las niñas estaban podridas, estaban rajas, cansadas, ya, porque la novedad te dura 3 días, sí, claro. 3 días, a las 2 semanas Paula estaba colapsada, los niños estresados, las niñitas no dormían, los niños no comían nada, era un desastre, un desastre. Lo que pasa es que yo le decía a Paula, igual que lata fallarle a los niños, o sea, lo ideal es que la agencia termine el caso y los niños vuelvan con su mamá. Ok, terminemos lo que comenzamos. No fallar uno en el voluntariado, que Sí, claro. termine el proceso. Entonces yo dije, aguantemos un poquito, aguantemos. La nana renunció, un desastre. Los cabros no se portaban pésimo, eran un desastre. Yo los retaba todo el día. Y por supuesto, culpa tuya. Po. Yo los Fuiste tú dejaba el por día. el jardín, los compadres se quedaban gritando, pegándole al vidrio, eran un desastre. Y están aquí, pero te digo, eran un desastre. Pero a ver, hoy día ¿Ah? son tus hijos. Sí, pues ya, bueno, llevan 12 años ya, no podemos sacarlos ya. Claro. Entonces, no, lo que te quiero decir es que esto es un proceso que es muy difícil y que poco a poco la vida, hay una cosa bien entretenida, que uno hace foster. Entonces uno hace un trabajo temporal. Uno dice, no, este niño lo voy a cuidar y después se va. Pero los niños no hacen un trabajo temporal. Los niños, cuando llega una niñita como la que tú viste, de 2 años, empieza a vivir una vida, empieza a ser una familia. Entonces ella ve que Celeste me dice papá, entonces ella mira y te dice papá, y a las 2 semanas eres el papá. Y empieza la vida, ¿entiendes? Los niños no restringen las emociones como vos. Y empieza una cosa muy loca, ¿entiendes? Que se empieza a mimetizar la familia. Y el caso se empieza a dilatar muchísimo. Y no me preguntes cómo, en esta incertidumbre, pasamos 5 años. No. O sea, 5 años de una cosa temporal. 5 años que seguía siendo temporal. Y yo conocía a la mamá. ¿Pero seguíais casados? No, los padres no estaban No, casados. tú. Yo ¿Tú sí seguía casado, no sé ¿Dormías cómo. en el sofá? Muchas veces dormía en el sofá. Además que yo decía, ¿cómo me voy a separar? Voy a terminar yéndome a vivir con 3 niños. Era un desastre. Pero yo era muy amigo de la madre de los niños porque nosotros estábamos trabajando para que se reunificara la familia. Y finalmente, por circunstancias que la Corte decidió, esa reunificación no se dio y de común acuerdo con los padres biológicos decidimos que la opción ideal para los niños era que siguieran la vida que ya llevaban teniendo hace 5 años. Felipe. En el fondo, de común acuerdo. Yo hasta el día de hoy, mira, aquí está Ana para que lo certifique. Yo soy muy amigo de la mamá de los niños. Yo soy muy amigo del papá de los niños. Los quiero mucho. Somos partners en este proyecto. A ver, los veo, los ¿esa es abrazo. tu luna? ¿Esa es tu luna? ¿Ahí llegaste a tu objetivo? Sí, yo te diría que con todos los pros y los contras, te puedo hablar de inversiones, te puedo hablar de real estate, pero yo creo que hablar de esta historia, que tiene mucho de loco, no porque nosotros hayamos sido algo especial o no hayamos creído superhéroes, no. Es como la historia se dio, porque es una hermosa trampa del destino, ¿entiendes? Porque si yo te dijera, no, me sensibilicé con 3 niños y dije, los voy a adoptar, y los adopté y aperré y lo logré, tú me dirías, No. wow, Felipe, wow, te la jugaste. No. Pero en realidad no fue así, ¿entiendes? Fue algo que se fue dando
Y cuando tú decías, no, no puede ser, resultó mal. No. Quiero contarles a la gente, yo con Felipe, no nos hemos visto nunca en persona. Hemos conversado un par de veces, pero cada vez que hablo con Felipe, el único tema es la familia. Es increíble. Yo le pregunto por la vida, la farándula, sí, y volvemos a los niños. Lo llamé hace un par de días, sí, aquí voy en el auto a ver un partido con los niños. Lo llamé en Chile, acá estoy con los niños. Tengo muchos niños. Pero mira, hay una escena en la serie This Is Us que habla de adopción. ¿Ah? Sí. Muy linda la serie, de que adoptan a un niñito en el hospital y la señora tiene trillizo. Y el niñito adoptado, años después, le pregunta a la mamá, y cuando tú me conociste, tú estabas segura, convencida de que me querías adoptar. Y la mamá le dice, no, yo no estaba convencida, yo no tenía idea ni lo que estábamos haciendo. Tu papá insistió con la idea, yo ni siquiera la probé, le seguí el juego para no pelear. Me dijo, a veces en la vida, las cosas más increíbles que te pasan incluso sin tú quererlo tanto, ¿entiendes? O te pasan por accidentes del destino, porque cuando yo cuido 3 niños, pensando seriamente que lo mejor para los niños es que regresen con su mamá, Sí, claro. a lo cual obviamente yo iba a apoyar y yo iba a ser el padrino de los niños, vamos a vernos los fines de semana. En un mundo ideal esa era la figura, y el destino te da una jugada que termina la madre biológica pidiéndote a ti, por favor, que los adoptes. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te quiero explicar. A veces decisiones que tú tienes que decir, en lo que me estoy metiendo, terminan transformándose en la misión de tu vida, ¿entiendes? Pero no es algo que muchas veces decides, es algo que pasa. Es como los señores que se cayeron en los Andes, ¿entiendes? Sí, claro, ellos no pronosticaron eso. Termina inspirando la vida completa de ellos. ¿Entiendes? Inspirador es escucharte hablar de tu familia. Muchas y gracias. del destino, y qué es lo que has hecho por estos 3 niños que ya son parte de tu familia. Algunos de ellos son conocidos. Celeste fue candidata a Miss Universo por Chile. Sí. Pero vamos a hablar, en la última pausa del programa, vamos a hablar del destino. Vamos a hacer el último pequeño. Necesito tomar aire porque esto ha sido... Vamos y volvemos. Para conocer más historias como esta, solo debes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Cuando partimos este programa estábamos hablando y conociendo a Felipe Biel, el comunicador, artista, empresario, real estate, y ahora terminó siendo un superhéroe. Felipe, siempre con las películas, quiero llevarte algo. Nos vamos a subir al DeLorean. Acá está el reloj del DeLorean de Volver al Futuro. Ajá. Estamos en un avión. 1999. El piloto dice, tripulación, prepárese para aterrizar. En el asiento 14E va Paula y Felipe. Y tú vas ahí al lado. ¿Qué les dirías? Ay, qué buena pregunta. ¿Qué les diría? Les diría, primero que todo les diría, aperren. Cuando piensen que está todo perdido, no se rindan, tranquilo, sigan y prepárense porque la aventura que viene es infinitamente más interesante de lo que ustedes en realidad vienen a buscar. Mejor, lo que está por venir te explota la cabeza. Así que tranquilos, respiren, día a día, vayan a inmigración. Pagaría por ver la cara de Felipe Biel en esa conversación. Y este loco, ¿qué le pasa? Sí. Este ha sido el programa del día de hoy. Felipe Biel, que lo pueden seguir en Instagram. 123,000 seguidores, 5 hijos y un perro. Esa parte no la sabíamos. Tiene su canal en Felipe TV en YouTube. Tiene una vida muy interesante que lamentablemente las redes sociales no transmiten la belleza de escuchar a un papá hablar de sus 5 hijos y cómo les ha cambiado. Y sí, eres un superhéroe por lo que hiciste. Shazam se quedó corto. Felipe, te doy cámara para que te despidas y compartas un poco de ese entusiasmo con quienes nos están viendo. Sí, mira, creo que en la vida nos encontramos con diferentes personas, nos encontramos con los hijos y eso de superhéroe es relativo, porque yo siempre he pensado que las verdaderas superhéroes de la historia son mis hijas,
que son las que tuvieron que vivir esto y aguantar toda esta locura, y también mis hijos chicos, que son los que tuvieron que armar una vida de nada, ¿entiendes? Y de la noche a la mañana empezar a tener un nuevo papá, una nueva mamá, nuevos primos y salir adelante. Hoy en día puedo decir que son 3 niños sanos. Las relaciones con los hijos se construyen. El factor biológico es solo un factor, no es garantía. Tener un hijo no te hace ser padre, como tener una pelota de fútbol no te hace ser Messi, ¿entiendes? Entonces hay que construirlo. Entonces se los digo porque a todos los que tengan hijos o que a lo mejor estén complicados porque no han podido tener hijos, el factor biológico, yo te digo, yo tengo hijos biológicos, hijos adoptados, hijos prestados, de todos lados, se construye y se disfruta igual. Así que ese es el mensaje que le puedo decir a todos los que están en la locura de hacer familia. Paciencia, mucho ánimo y al final del día, poniendo todo en una balanza, es definitivamente lo mejor de la vida. Bueno, como toda cosa buena en la vida, hemos llegado a su fin. Hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias a ustedes que nos ven en Perú, Argentina, Chile, Mendoza, Buenos Aires, Miami, Seattle. A todos ustedes, muchas gracias. Queremos motivarlos, queremos que estas historias los hagan pensar, los hagan reflexionar, los hagan disfrutar con el éxito de nuestros invitados. Con mucho cariño, nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Desde Seattle, Miami, Santiago, hemos producido esta edición de Pisadas en la Luna. Nos vemos en el siguiente viaje. Ignition, liftoff. There's Aurora. He's moving. It's lifting slowly. Red flame spitting out from the tail of the rocket. Behind low clouds now. In a moment we lift.